Vamos a ver, antes de entrar en materia en la sesión de hoy, para empezar voy a decir en base a las cosas que me has comentado en el correo, con respecto a, por ejemplo, la base de datos Postgres, para empezar, no voy por orden. Entonces, hay que tener en cuenta que, como comentaba el otro día, dentro de las dos familias principales de base de datos, técnicamente todo el mundo la llama Postgres, pero es PostgreSQL. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que esa base de datos realmente, aunque tiene funcionalidad extra con respecto a otras bases de datos, pero cae dentro de la misma familia. Quiero decirte con esto que tenemos, por ejemplo, otra base de datos llamada MariaDB, que de hecho es una evolución de MySQL. Tenemos Oracle, tenemos Microsoft SQL Server. Entonces, todas estas bases de datos realmente no te digo que son lo mismo, pero parten de un mismo estándar que es el SQL. SQL, si le echamos un vistazo, por ejemplo, por aquí en la Wikipedia, encontraremos que viene de Search Query Language y básicamente es un lenguaje estructurado para realizar búsquedas en base de datos. Es un estándar y por tanto a partir de ahí hay varias bases de datos, hay múltiples bases de datos que se adhieren a ese estándar. Prácticamente ninguna de las que yo he visto se adhieren al 100%. Esto quiere decir que cada base de datos coge una gran mayoría de SQL, cambia unas cuantas cositas y muchas de ellas lo que hacen es meter más cosas con respecto al estándar, ¿vale? Por eso hoy todavía no es momento de profundizar en los conceptos, pero básicamente decirte que PostgreSQL no supone, ya lo verás, mucha diferencia en cuanto al funcionamiento, en cuanto a cómo funciona internamente con respecto a otras bases de datos de tipo SQL. Entonces, luego también has comentado cosas acerca de, o sea, que tu interés es trabajar con Data Science. Entonces, el campo del Data Science es muy interesante desde el punto de vista de que, de hecho, se está construyendo un campo actualmente a partir del Data Science. Hasta hace unos pocos años se suponía que era una rama de la informática, pero pues cuantos más años pasan, más está claro que el data science es algo que bebe tanto de la informática como de matemáticas, como de estadística, como de un montón de campos más, como de la sociología, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, comentabas en tu correo, por ejemplo, que actualmente utilizas el lenguaje de programación R para tus trabajos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Lenguajes de programación. Aquí estuvimos el otro día trabajando tal. Vale. Eh, R lo podríamos colocar dentro de los lenguajes de alto nivel. De hecho, R es un lenguaje de muy alto nivel. Yo te preguntaría, y la respuesta es la misma que da todo el mundo, ¿por qué utilizas R para tus programas? Sí, verás, el lenguaje de programación R, más allá de que efectivamente te lo enseñan en la universidad, la principal ventaja que tiene es que es un sistema, un sistema de programación, porque realmente no es solo el lenguaje, es el entorno, son las librerías. Eh, lo que tiene es una magnífica proporción entre el esfuerzo que tú aplicas y el resultado que obtienes. Por ejemplo, en muchas librerías de R, tú dices, quiero dibujar una gráfica que haga no sé qué, y automáticamente Cataplus te hace la gráfica. Y tú te olvidas de descargarte librerías de gráficas, te olvidas de aprender a trabajar con gráficos 2D o 3D. Tú simplemente dices quiero mi gráfica y la gráfica aparece en pantalla. De hecho, hay algunas funcionalidades de R que me tienen muy enamorado. Son a veces un poco trampas, ¿vale? Para que te quedes en R, pero que es el hecho de que tú pides algo por países y te dibuja el mapita del mundo con los países, o pides algo por estados de Estados Unidos o por provincias de España y te dibuja el mapita correspondiente. Entonces, eso tú no sabes el esfuerzo que ahorra con respecto a tener que hacerlo manualmente. O sea, el ahorro de esfuerzo es brutal. Entonces, ¿qué nos da R? Pues R nos da algo parecido a lo que nos da el lenguaje de programación Python para
bueno, en este caso para Big Data o Data Science, que es una proporción muy buena entre escasa dificultad de uso y de aprendizaje y gran cantidad de resultados. ¿Vale? Como te decía el otro día, de la misma forma, no le pidas a R un rendimiento excelente. No le pidas a R que rinda igual que un programa programado en C. Pero es que no es comparable. Porque en C pelado te lo tienes que hacer tú todo y cuesta un huevo hacértelo todo, mientras que en R haces plus y lo tienes todo ya hecho. ¿Vale? Quiero decir que el objetivo no es en sí mismo comparar, ¿vale? Correcto, y no solo documentación, sino que incluso la documentación a veces lleva los ejemplitos de copiar y pegar y funcionar, que eso quieras que no, te ayuda mucho a aprender el lenguaje. Yo siempre digo que hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, que tú cuando tienes un problema en Java vas a la documentación oficial de Java y parece que la documentación oficial de Java esté pensada para que no programes en Java. O sea, parece que la documentación oficial esté pensada para asustarte. La documentación es técnicamente correcta, pero cuando eres un mega crack del Java, tú entras ahí dentro y entiendes lo que está pasando. Claro, cuando yo tengo algún estudiante que me dice, oye, ¿dónde acudo? Le digo, mira, documentación oficial no, porque te va a asustar. Porque para resolver alguna dudita te echan un rollaco que no te puedes ni imaginar. ¿Vale? Entonces, efectivamente, otra de los beneficios de R es precisamente lo que se ha puesto de moda. Hay una cosa que yo te quiero decir de todas formas. Yo tengo un oráculo que es Google Trends, aunque para un lenguaje de programación R va a ser difícil, porque, claro, R, R programming, vale, R lenguaje de programación. Entonces, lo que estoy haciendo en este caso es buscar cuál es la frecuencia de búsquedas del lenguaje R, no solo en Estados Unidos, lo puede buscar en todo el mundo. Esto es Google Trends, es trends.google.com, lo enseño mucho en los cursos de marketing porque es una herramienta muy buena. Y lo que quiero es ver cuánto ha buscado la gente desde 2004 hasta hoy. ¿Vale? Entonces vemos cómo el lenguaje R actualmente está en su apogeo. Vemos también cómo la gráfica empieza a caer. No creo que caiga muy rápidamente, pero a diferencia de, por ejemplo, Python, es más, si quieres lo vamos a meter aquí mismo como comparación, Python lenguaje de programación. Pero así como, por ejemplo, Python ocurre esto, ¿vale? Y es que ahora mismo está en plena subida, con R lo que ocurre es que ha tenido su moda y parece que ahora mismo está empezando a caer. No creo que caiga, como te digo, en poco tiempo, por la sencilla razón de que no conozco nada que se compare a R como para reemplazarlo. O sea, no es que, hombre, sí está MATLAB, pero MATLAB es otra cosa muy diferente. Entonces, lo que te quiero decir es que siempre hay que tener cuidado con los lenguajes de programación que se ponen de moda en un cierto momento, porque en otro cierto momento pueden caer. ¿Vale? Y, por ejemplo, esta es otra de las cosas que explica el resurgimiento de Python actualmente, y es que se está poniendo de moda como lenguaje de programación común a múltiples entornos. ¿Vale? Bien, vamos a continuar